es bastante claro que Jesús está haciendo referencia a esta dimensión del ser humano, que puede pensar una cosa, desear otra cosa y sentir otra cosa y hacer otra cosa. Pero Jesús nos dice, debes amar al Señor en total sincronía de pensamiento. Lo que sientes, lo que haces, lo que deseas y tu mente, todo debe estar sincronizado. ¿Verdad, hermanos? Entonces es un aspecto bastante sencillo y uno entiende entonces que cuando se habla de alma o de espíritu se hace referencia a eso, a sentimientos, a voluntades, a deseos. Y sin embargo todo ocurre en el cerebro. Miremos entonces que es claro que Dios te pide que no seas hipócrita, porque andan por ahí una multitud de personas hipócritas que no entrarán en el reino de los cielos porque dicen una cosa y hacen otra. Y muchas veces el ser humano es tan engañoso que es hipócrita consigo mismo. Es decir, que piensa en algo, pero dentro de sí desea algo totalmente opuesto a lo que piensa y hace algo totalmente opuesto a lo que desea, a lo que siente y a lo que piensa. Esta forma de actuar bizarra muchas veces es vista como posesión demoníaca o una persona que es criminal o alguien que es totalmente maquiavélico. Nosotros podemos ver esa forma de actuar en muchos políticos. Ellos te dirán, no vamos a subir los impuestos. Y en su mente están pensando, sí vamos a subir los impuestos. Es una forma de actuar totalmente antibíblica. Y sin embargo, Jesús te está hablando precisamente de eso. Que todo debe estar alineado con el amor a Dios. No solo como actúas, no solo como piensas, como sientes, sino también en lo que deseas. Tú puedes pretender decir que tú eres cristiano, pero tus deseos están con el mundo. Quieres riqueza, quieres poder mundano. Y entonces lo que deseas no está en sincronía con tu pensamiento y con tu sentimiento de ser un buen cristiano. Miremos lo que dice María en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 47. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Será que María tiene dos fantasmas viviendo dentro de ella que son iguales a ella? ¿Verdad? Rob, uno sería su alma y el otro sería su espíritu. Es decir que habrían dos Marías dentro de María. Y cuando María muere, el espíritu se va para un lado y el alma se va para el otro. Plop, es totalmente incorrecto, ¿verdad, hermanos? El alma se refiere a todo el ser y el espíritu se refiere a la voluntad del ser. María está simplemente diciendo lo mismo que ya Jesús nos ha mostrado, que debemos tener sincronizado todo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestros deseos y nuestra voluntad. Todo debe estar sincronizado en el amor a Dios. El espíritu, sin embargo, también puede ser descrito en la Biblia como la vida y también puede ser descrito como la voluntad. Y nosotros vemos, por ejemplo, un ser humano impetuoso, una persona que se impone, que le gusta que se haga su voluntad. Nosotros conocemos esto como una persona de espíritu fuerte. No quiere decir que el fantasma que tiene esa persona dentro de ella sea un fantasma fuerte, fortachón. Lo que quiere decir es que esa persona tiene una voluntad fuerte, es una persona impetuosa. Sin embargo, Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí, por supuesto que no se refiere a aquellas personas a las que tienen un fantasma disminuido, tal vez un fantasma más flaco viviendo dentro de ellos, ¿verdad? Cualquiera entiende perfectamente que aquí se está haciendo referencia a personas cuya voluntad ha sido disminuida. Son personas que no les gusta hacer su voluntad, no les gusta imponerse. Son personas que tienen más facilidad para aceptar la voluntad de Dios. Son personas que les gusta que se haga lo que Dios quiera y no lo que ellos quieran. Y esto no es lo que vemos, por ejemplo, en los caudillos, en las personas que están en la política, en los grandes líderes militares. Estas personas tienen un espíritu impetuoso. Estas personas hacen su voluntad. Sin embargo, nosotros vemos que Dios dice que son los pobres en espíritu los que heredarán el reino de los cielos. Es decir, aquellos que esperan
cuál es la voluntad de Dios y actuarán de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, si nosotros creyéramos que el Espíritu es un fantasma que vive dentro de nosotros y que hace parte de un otro yo que tenemos en el cuerpo, pues nada tendría sentido. Si todo ser humano tiene ese espíritu, ¿cómo puede ser que hay algunos que son pobres de espíritu? ¿Es que acaso a ellos no les dieron espíritu? ¿O es que acaso el fantasma pues apenas está de la cadera para arriba y entonces por eso sería pobre de espíritu, ¿verdad? Es como bastante absurdo el concepto si creyéramos que el espíritu es efectivamente un ser que vive dentro de nosotros. Aquí claramente se nos revela que el espíritu es la voluntad y los pobres de espíritu son los que ponen la voluntad de Dios por encima de su voluntad. Leamos en Salmos capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es curioso también, hermanos, esto, porque aquí ningún cristiano entiende que un espíritu quebrantado es un fantasma herido que estaría dentro del cuerpo humano, ¿verdad? Todo cristiano entiende que un espíritu quebrantado es una persona que es humilde en relación a la voluntad de Dios. Esa persona se da cuenta que por sí misma no puede lograr nada. Ese ímpetu del ser humano de hacer todo lo que quiere a su manera está quebrado. La persona se da cuenta que le salen mal las cosas y cuando hace las cosas a su manera, pues termina haciendo algo que es incorrecto. Es algo que entendemos los cristianos perfectamente. Aquí nadie entiende que este espíritu quebrantado es un fantasma que está triste mientras nuestro cuerpo está contento, ¿verdad, hermanos? Todos entendemos que hace parte de una persona que ha puesto su ser, toda la dimensión de su ser, al servicio de Dios, ¿verdad? Aquí, además de todo, nosotros volvemos al descubrimiento que hace este científico Dean Hammer, porque miremos que Dios nunca exigió rituales, ni fiestas judías, ni ceremonias, ni sábanas en la cabeza, ni vestimentas especiales. Dios quiere un espíritu quebrantado y un corazón humillado. Es tan difícil de entender, ¿verdad, hermanos? Es decir, Dios no quiere ningún tipo de rito religioso. Es inservible totalmente. Simplemente Dios quiere una persona humilde que reconozca su debilidad. Y es que aquí queda de nuevo probado que la conexión con Dios es netamente individual, personal y cerebral. Ocurre en este órgano que está en la cabeza que llamamos cerebro. Ahí es donde ocurre todo. Ahí es donde están los sentimientos, los deseos, las acciones, el pensamiento racional. Ahí es donde el ser humano puede sincronizarlo todo. Mente, corazón, alma y espíritu. Ponerlo todo al servicio del Señor. Todo está en el cerebro. Hermanos, en este caso, Dios quiere un corazón humillado y un espíritu quebrantado. Y ese es el sacrificio y la ofrenda que acepta Dios. Y es lo que los judíos nunca pudieron entender y hasta el día de hoy no entienden, y mucho menos los cristianos, ni católicos ni evangélicos. Ninguno de ellos entiende esto. Ahora, si la ciencia ya probó lo que la misma palabra ya nos había revelado, y es que la conexión con Dios ocurre a un nivel netamente individual en el cerebro del ser humano, ¿cómo pudiera un líder religioso, como por ejemplo el Papa de Roma, decir que la libertad de conciencia es un error pestilente? ¿Verdad, hermanos? Es de locos. Es decir, si Dios creó al ser humano precisamente con la posibilidad de comunicarse personal e individualmente con Dios, ¿cómo pudiera ser eso un error pestilente? Entonces Dios se equivocó gravemente. Es una blasfemia terrible cuando la miras desde este punto de vista. Lo mismo nosotros podemos pensar de las teocracias. ¿Cómo pudiera un gobierno, como por ejemplo ocurrió en el 2020, insultar y discriminar a quienes no reciben su medicamento?
llamándolos antivacuna o antigobierno, cuando estos cristianos están ejerciendo su fe mediante esa conexión individual con Dios, la cual es un regalo de Dios. Es un regalo no solamente espiritual, sino físico, y debemos usarlo. Y si a través de esa conexión entendemos que no debemos vacunarnos, ¿cómo pudiera ser eso contrario a la naturaleza humana o enemigo del colectivo o del bien común, verdad, hermanos? Nosotros más bien estamos viendo que hay un ser que sí es enemigo de la naturaleza humana, y es el Papa de Roma. Miremos este otro punto de vista en donde también la palabra espíritu tiene una aplicación, en donde nuestra mente entiende lo abstracto, aquello que no es material, y eso es lo que se entiende como espiritual. Sin embargo, esto se entiende desde el cerebro, desde la mente, y es una persona que sabe que hay cosas materiales y que hay cosas inmateriales, lo que llamamos espiritual. Y es algo que no está a simple vista. Lo material puede tocarse, lo inmaterial no puede tocarse. Entonces uno puede usar este término, que la mente entiende lo racional y el espíritu entiende lo inmaterial, ¿verdad? A la final, sin embargo, todo ocurre en la mente. Es con tu mente que entiendes lo material y es con tu mente que entiendes lo inmaterial. Es con tu mente que tú reconoces tus deseos, tus emociones y tus sentimientos, cosas que son abstractas, cosas que no puedes definir claramente, porque son deseos y emociones. Y a veces tú dices, ¿por qué a pesar de que entiendo que esto no debe hacerse, por qué tengo el deseo de hacerlo? ¿Verdad? Es esa parte que llamamos espiritual, que no puede ser entendida racionalmente. Sin embargo, no es que quiera decir que hay un espíritu dentro de nosotros, sino que nuestro cerebro tiene una dimensión de aquello que es abstracto, de aquello que no está a simple vista. Leamos en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Miremos que aquí uno se pregunta, ¿qué es eso de adorar al Padre en espíritu? ¿Acaso el tal fantasmita interno que está dentro de nosotros se arrodillará y hará oraciones? Uno entiende que aquí se nos está revelando que Dios no busca actos materiales de adoración, aquello que puede contabilizarse, que puede contarse. Me comí 4 galletas, fui a la iglesia 10 veces, me tiré en la piscina con el pastor 20 veces. Esto es lo material. Dios no quiere nada de eso material. Dios quiere que tú hagas una conexión directa con Él, y es a lo que Jesús llama espíritu. Es decir, que Jesús confirma lo que ha dicho este científico Dean Hammer, que el ser humano hace una conexión personal con Dios y que su ADN está predispuesto para eso. Y sin embargo, lo que enseñan las religiones oligárquicas corporativas es que tú debes adorar a Dios en lo material, en lo tangible. Debes venir a la iglesia y arrodillarte enfrente de todo el mundo y que las personas te vean que te has arrodillado. Esto no es adoración en espíritu. Adorar en espíritu es lo intangible, aquello que el ser humano no puede ver, no puede oír, sino que es solamente discernible a través de el pensamiento. ¿Verdad, hermanos? Uno puede ver frecuentemente a los evangélicos haciendo estos shows llenos de